Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el lugar donde se habla de ciberseguridad y tecnología desde un punto de vista práctico. Soy Eugene y hoy hablaremos de algo esencial para cualquier empresa que quiera adoptar la nube de forma segura y profesional. Los marcos de adopción en Azure, los baseline de seguridad, los benchmark de compliance y todo esto enfocado para Azure y Microsoft 365. Y una pregunta que queremos contestar al final. ¿Cuál debe aplicar tu empresa? Pues prepárate porque este episodio es una guía un poco genérica, pero bastante completa y sencilla de entender. Antes de entrar en materia, me gustaría comentar una noticia que hace pocas semanas hemos sabido. AWS, GCP y Azure, si no sabéis lo que son, os lo digo, Amazon Web Service, Google Cloud Provider y Azure, que es la nube de Microsoft, colaboran ya para que este entrante 2026, las tres plataformas creen una solución conjunta para que las aplicaciones se puedan comunicar entre las nubes, entre estos proveedores de servicio en la nube, como si fueran un solo proveedor de servicio, es decir, sin ningún tipo de esfuerzo. Traduciendo esto, lo que antes podría tomarnos semanas de configuración manual y rompernos la cabeza, pues ahora se podría activar en minutos con unos simples clics. Una de las preguntas que os puede venir a la cabeza es ¿cuál es el motivo para que estos proveedores de servicio, que son rivales tecnológicos, se unan con el objetivo de hacer más sencillo el uso de la multicloud? Pues realmente esto ha venido propiciado por los fallos de varios de los servicios cloud últimamente. Si habéis estado un poco atentos a las noticias últimamente de tecnología, pues tomamos como ejemplo la caída de AWS, de Amazon Web Service, en octubre, este pasado octubre. Esa caída dejó fuera de línea a ChatGPT, Reddit, Disney Plus durante varias horas, casi un día, en la que se estimaron unas pérdidas mínimas entre 500 y 600 millones de dólares para solo esas tres empresas que he nombrado. Hubo muchas más afectadas. La solución multicloud es, por tanto, la respuesta. Si un proveedor falla, tu sistema da esos servicios automáticamente desde otro proveedor de servicios. O sea, un simple fallo no hace que dejemos de dar los servicios o que se recuperen mucho más rápidos en caso de que se vean interrumpidos. Esta noticia es muy buena para todos vosotros, para los usuarios, para las empresas, y hay una cosa que es lo mejor de todo de esta noticia. Y es que estos gigantes tecnológicos han publicado la especificación abierta en GitHub. ¿Para qué? Para que otros proveedores la adopten, ¿vale? Hay otros proveedores como Oracle o Alibaba que también tienen sus servicios en la nube y las pueden adoptar porque la especificación es abierta. Por fin, un open source, abierto y fácil para toda la familia, como dice Arguillano. Para cualquier e-commerce o front-end service, esto sería pues la panacea, porque aseguraría la viabilidad de sus negocios. Imaginaos una tienda online o una aplicación crítica funcionando sin interrupciones o con unas interrupciones mínimas, sin importar qué nube se caiga. Como apunte técnico de esta noticia, señalar que la solución creada usa Transport Resource, que abstraen completamente la conectividad física. O sea que desde el punto de vista del administrador o del usuario, tú no tienes por qué entender la conectividad física. Ya no necesitas configurar VLANs, enrutadores o políticas de routing. Todo es automático y gestionado. Es como tener una infraestructura multicloud sin tener que configurar ninguna interconexión entre esos proveedores de servicios diferentes. Bueno, pues nada, comentada ya esta noticia, vamos a lo nuestro, los famosos frameworks o marcos de trabajo. Lo utilizaré indistintamente, ¿vale? Frameworks o marcos de trabajo. Los más famosos, estándares y frameworks de ciberseguridad son el NIST,
que es una normativa norteamericana, pero se usa en muchas empresas gubernamentales y críticas. Vale, la ISO 27001, muy usada en Europa, aplicable a todas las industrias. El PCI DSS, que se utiliza como framework o normativa para aquellas empresas que usen tarjetas de crédito y servicio financiero. El GDPR, muy importante, ¿vale? La Ley General de Protección de Datos. En Europa es obligatorio su cumplimiento. El HIPAA, para la salud y cuidados médicos. Otra importante. El CIS, Center for Internet Security, que es un conjunto de buenas prácticas de ciberseguridad diseñados para proteger sistemas y organizaciones de los ataques más comunes de forma práctica y priorizada en la nube, obviamente, pero también no solo en la nube, sino en los sistemas on-premise, en nuestros centros de datos. Y existen muchísimas más. Os he nombrado las más importantes. Ojo con esto. A veces los frameworks tienen documentación asociada para poder ser definidos como benchmark o estándares. Es decir, intentaré explicaros la diferencia entre estos tres conceptos: framework, benchmark y estándares. Habitualmente los desarrolladores de estos frameworks en muchas ocasiones desarrollan documentación específica para su aplicación. Así, por ejemplo, se lo ha pretendido y lo ha hecho el framework que os he comentado, NIST. Tiene muchas publicaciones que pueden ser consideradas como benchmark. A veces en tecnología, ya lo sabéis, lo he dicho en otros capítulos, la definición existe, pero difícilmente se ajusta a los productos luego creados. Es muy difícil. Con esto tenemos que vivir y pues eso, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero ¿por qué son tan importantes, no? Estos frameworks, benchmark y estándares de ciberseguridad. Pues son tan importantes porque ponen orden, cumplen normativa legal, reducen riesgos y hacen que la seguridad sea gestionable y medible. Es decir, los que os dedicáis a la ciberseguridad lo tendréis claro, pero los que no os gusta este mundillo y estáis introduciéndoos en él, tener claro que la normativa hay que cumplirla, si no pueden llegar sanciones y responsabilidades incluso penales, ¿vale? Y además ayuda a reducir los riesgos y que se gestione la seguridad de una manera más confiable, más estructurada. Ayudan mucho. Parecen un coñazo, pero ayudan mucho. Si no, sería casi imposible de gestionar unos servicios de una manera segura, además de arreglarnos lo que he dicho ya, pleitos y sanciones. O sea que nos va a ser casi imposible obviar este tema, aunque solo sea verlo de puntillas, deberíais de saber de él si os vais a dedicar a la ciberseguridad. Eh, espero que, pues eso, que os venga bien este tipo de capítulo. Pero en este caso nos vamos a centrar en Azure y Microsoft 365, ¿vale? Microsoft 365. Bien, cuando una empresa, vamos a empezar con nuestra primera sección. Los principales marcos de adopción que debemos adoptar de cloud en Azure. Pues cuando una empresa en la nube realmente comienza instalando máquinas virtuales o migrando archivos, no es una adopción completa y real desde el punto de vista de seguridad. Para hacerlo correctamente, Microsoft propone un modelo formal que se llama CAF o Cloud Adoption Framework. Ya habéis escuchado la palabra framework, ¿de acuerdo? Cloud Adoption Framework. Este marco normativo es un marco integral que ayuda a las organizaciones a diseñar una estrategia de adopción de su paso a la nube, preparar un entorno adecuado para ello, establecer una arquitectura base para que valga para cualquier tipo de servicio, migrar las cargas de trabajo de una manera óptima y administrar y gobernar la nube de una manera adecuada. Es decir, este marco CAF, o vuelvo a repetir, Cloud Adoption Framework, nos prepara para trasladar nuestro negocio a la nube de una manera ordenada y con orientación a una gestión optimizada. Este CAF
influye en varias áreas o partes técnicas o empresariales muy importantes. Define el por qué quiero moverme a la nube, ¿no? Objetivos, motivaciones y beneficios esperados. Y para ello nos da un primer paso, nos da unos consejos. El primer paso nos propone la preparación, el be ready, ¿no? Que se construye a partir de base técnica. ¿Qué red quiero crear? Las identidades que quiero gestionar, el gobierno de los datos o de los servicios, la seguridad que quiero aplicar y la gestión de costos. Luego, como en segunda parte, ya cuando tenemos eso claro y definido, nos ayuda a definir todas esas partes, vamos a la migración y a la innovación. Cómo mover aplicaciones de forma segura y modernizarlas. Primero, moverlas desde nuestro, por ejemplo, tanto sea híbrido o solo on-premise, mover nuestros servicios o nuestros datos de on-premise a la nube y además mejorar su gestión y modernizar los servicios. El tercer paso sería la gobernanza, es decir, todo lo que tiene que ver con gobernanza, por defecto, asociarlo a la palabra seguridad, por cierto. Si no lo he dicho, lo digo ahora. Gobernanza no solo es seguridad, pero una de las patas más importantes de la gobernanza es la seguridad. Y establece qué políticas debería aplicar, los controles que debería aplicar, los estándares, los cumplimientos que debo de ajustarme, y por último, el último paso que nos ayuda a este CAF es la supervisión, mantenimiento y operación continua. Es decir, una vez que ya está todo bien y está bien gobernado en la nube, pues tengo que supervisarlo, monitorizarlo, mantenerlo y mantener que la operación sea continua y sin interrupción. ¿Qué es entonces el CAF? Es un mapa de una ruta, te evita improvisar y garantizar que tu nube crece bien desde el inicio, desde el minuto cero, ¿vale? Bien, os he dicho un estándar muy importante para la adopción de la nube, Cloud Adoption Framework, CAF. Ahora vamos a hablar de uno un poco más relacionado con la ciberseguridad en sí, ¿vale? Este es el Azure Cyber Security Framework, ¿vale? ACSF, pero bueno, para nosotros, Cyber Security Framework. El Azure Cyber Security Framework, también conocido como Azure CSF, qué coñazo de sigla, ¿verdad? Es la guía oficial de Microsoft para diseñar, implementar y mantener un entorno Azure seguro, ¿vale? De punta a punta, de extremo a extremo. Toma principios de Zero Trust y los lleva a controles dentro de la plataforma. El Zero Trust es todo necesita ser verificado y tenemos que asumir que tenemos ya un incidente de seguridad o que cualquier cosa es susceptible de ser atacada o de tener un problema de seguridad. Vale, el Zero Trust no confía en nada. Eso es lo que dice. Confianza cero. Bien, este framework es un framework que se basa en estándares. Aquí viene ya una pequeña diferencia de lo que es un framework y lo que es un estándar o un estándar. ¿Vale? Un framework es un marco de trabajo, pero aparte de darte unas pautas, aparte de darte unos consejos, aparte de darte unos pasos para seguir, se basa o se debería de basar en estándares. A veces los estándares están bien definidos, otras se deja muy abierto para que tú puedas elegir luego los estándares. Pero en este caso, el Azure Cyber Security Framework está basado en los estándares del NIST. Hay un NIST estándar que se llama NIST Cyber Security Framework, otro NIST que es el SP 800/53. Si no lo conocéis no pasa nada, pero si algún día trabajáis con NIST, este es el más conocido, 800-53. Los SIS Controls, que ya he dicho que es lo de Internet Security, y la ISO 27001, pero además las best practice o mejores prácticas propias de Microsoft. Como veis, este estándar es muy completo, se basa en perdón, este framework es muy completo, se basa en otros estándares muy potentes para hacer una mezcla de todos ellos y que no se nos quede ningún resquicio sin asegurar, podemos decir. Este framework, el Cybersecurity Framework,
Se organiza en 6 dominios esenciales. Y como ya he hablado de Azure, pues os van a sonar todos ellos. Entra ID, que es para la gestión de equipos, es como el Active Directory Domain Service en on-premise. Multifactor Authentication, ya os sonará. El acceso condicional, Conditional Access. El Privilege Identity Management, es decir, la gestión de las cuentas privilegiadas. Y Identity Protection, la protección de la identidad. Eso solo en la identidad y acceso, pero es que hay muchísimos más, no los voy a nombrar todos, pero hay, como he dicho, 6 dominios esenciales. Uno es identidad y acceso, que os lo he nombrado todo lo que mira. Otro es protección de datos, como el cifrado, por ejemplo, Data Loss Prevention. La seguridad de la infraestructura, seguridad de las máquinas virtuales, hardening, Defender for Cloud, etcétera. Seguridad de la red, Azure Firewall, WAF, Network Security Groups, etcétera. Detección y respuesta, Microsoft Sentinel, Defender XDR, todos estos. Y gobierno y cumplimiento, es decir, Azure Policies, Blueprints y evaluación continua. Si os dais cuenta, estos 6 dominios tocan todo, toda la seguridad posible, más o menos, en mayor o menor profundidad, de Azure y de Microsoft 365. Este Cybersecurity Framework no solo te dice qué deberías proteger, sino cómo debes de hacerlo y cómo configurarlo correctamente en Azure. Con lo cual es muy útil a nivel técnico y a nivel de implementación. No solo nos dice qué, sino cómo. Y ahora vamos a pasar de los frameworks a los baselines. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre un framework y un baseline. Vale, pues el framework dice qué hacer y el baseline dice cómo hacerlo, cómo configurarlo. Es decir, el baseline es más técnico y el framework es más estratégico. A veces, como he comentado ya antes, los frameworks incluyen anexos técnicos para suplir esta carencia de que solo nos dicen qué hacer, no cómo, ¿vale? Pero quedaros con que el baseline te dice cómo hacerlo. Bien, a baseline en Azure. La arquitectura base, pues, además del marco general, Microsoft ofrece plantillas llamadas baseline, que son arquitecturas mínimas recomendadas. Las más conocidas, a mí la principal en una migración a la nube. Azure Landing Zone, ALZ. Es la arquitectura estándar moderna de inicio en Azure. Es una pasada. O sea, Azure Landing Zone, ¿vale? Es decir, hago una zona de aterrizaje landing para migrar mis servicios o mis datos o lo que quiera a Azure. Y prepara ese terreno para que yo aterrice ahí. O sea, de todo. Nos da claves para hacer un monitoreo y gestión eficiente, control de cero trust, control de redes, políticas de seguridad, identity, entra ID, bla, 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 todo. Azure Landing Zone evita que tu red en Azure o con tus sistemas en Azure o Microsoft 365 crezcan sin control. Esta es una base ideal para aterrizar, como he dicho, de una manera perfecta en nuestro cloud y crear más áreas de uso o desarrollo. No solo orientado a la seguridad, orientado por ejemplo, a crear una Azure Landing Zone para test o para desarrollar código. Es ideal. Luego, además, Azure también tiene otros baselines específicos, aparte de este que para mí es el crucial, que está baselines para gobierno. Hay uno que se llama Azure Government, que es un baseline para gobierno. Medidas técnicas, cómo aplicar para redes o servicios gubernamentales. Para empresas reguladas. Reguladas puede ser una empresa de medicina o una empresa de energía nuclear, por ejemplo. Y luego para workloads críticas. Workloads son cargas de trabajo, no es la empresa crítica en sí, como puede ser SAP, VMware o cualquier workload que es crítico. Si falla eso, fallan un montón de servicios. Bueno, ya sabéis lo que es un framework, ya sabéis lo que es un baseline, que es más técnico, es la aplicación de cómo hacerlo. Y ahora llegamos a los benchmarks. Por fin llegamos a los benchmarks.
Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un benchmark y un baseline? Pues un benchmark es una guía de referencia técnica con configuraciones recomendadas basadas en pruebas prácticas y análisis de seguridad. Es decir, no solo nos dice cómo hacerlo, sino que está probado y testeado en buenas prácticas y análisis de seguridad. Mientras que una baseline, y ya lo dice el propio nombre, línea de base, es la configuración mínima de seguridad, es técnico, pero es mínimo. eh, Normalmente deriva ese baseline de uno o varios benchmarks. Así diremos que una baseline la define normalmente la propia organización, mientras que el benchmark la suele decidir un tercero, un vendedor del servicio. Es decir, una benchmark son configuraciones técnicas, en este caso de seguridad, que nos propone el vendedor. Azure, Microsoft, cualquier vendedor de productos de firewall, por ejemplo Cisco o cualquier Checkpoint, cualquier proveedor de servicios o de dispositivos nos propone un benchmark, cómo configurar. Pero nosotros tenemos que hacerlo a nuestra organización, luego tunearlo, es decir, adaptarlo. Esa sería nuestra baseline, ¿vale? Un poco lioso, ya he dicho que aquí se confunden un poco los términos, pero bueno, una baseline que podemos aplicar, por ejemplo, yo que sé, una empresa de venta de neumáticos online, puede ser, puede utilizar varias benchmarks. Una benchmark que esté basada en algún framework de la gestión de las tarjetas de crédito, porque se puede pagar con tarjeta de crédito. Una benchmark que como tenemos nuestros servicios en Azure, nos diga cómo configurar ciertos servicios de pago en a través de servicios web o de APIs o lo que sea, ¿vale? Al final, con esas benchmark técnicas, todas ellas, construimos nuestro baseline, que es más grande, es un conjunto de una o más benchmark para nuestra empresa. Espero que haya quedado claro. No es fácil, ya he dicho que, y lo vuelvo a repetir, que una cosa son las definiciones y otra es la realidad, pero es así. Al nivel más bajo tendríamos técnico, benchmark, un poquito por encima el baseline y ya por encima a nivel estratégico el framework. Pero todos estos conceptos están un poquito interrelacionados y a veces son un poco confusos. Bueno, pues aquí voy a entrar en otra parte de este capítulo en el que cómo me aseguro de que estoy protegido. Bueno, pues usando esos benchmarks, que están muy bien. Esos benchmarks, os he dicho que están probados de una manera práctica y entonces yo sí que puedo ver con respecto a ese benchmark si estoy o no alineado a esas configuraciones. Por ejemplo, Azure tiene uno, Azure Security Benchmark, ASB. Es el estándar principal de la seguridad en Azure y agrupa controles o baselines basados en otros baselines o otros benchmarks, ¿vale? En Zero Trust, en CIS, que es Internet Security, que lo he nombrado antes, en NIST, en ISO 27001, Microsoft Best Practice, y también incluye recomendaciones para todo, ¿vale? Al final, este benchmark es técnico, pero parece un framework, si os dais cuenta. Bueno, pues no es un framework porque es muy técnico, o sea, nos dice si algo está configurado o no lo está, y no nos da unos pasos de gestión o de implementación de la seguridad a nivel estratégico, pero parece más que un benchmark, parece un baseline, ¿vale? Perdonar esta confusión, pero es que no hay otra manera de explicarlo. Muy interesante. El Azure Security Benchmark es compatible, es directamente no compatible. Es que se gestiona directamente con Defender for Cloud. Defender for Cloud nos dice cómo estamos, si estamos alineados o no con este benchmark. Y nos dice cómo, o nos da consejos de cómo implementarlo. Por ejemplo, se te ha olvidado configurar Multifactor Authentication o la recuperación de contraseñas o el reseteo de contraseña por parte del usuario. Esas cosas te las va recomendando y cuando las activas sube tu porcentaje, tu Global Security,
Tú tienes un Global Security Rate que puede ir hasta 100 y empiezas con 60 y según vas implementando esos consejos que te da, vas subiendo y todo se puede ver en Defender for Cloud. Otro benchmark importante es el basado en el CIS, Center for Internet Security, que ya lo hemos hablado varias veces. Son estándares más que nada de hardening, muy aplicados los de CIS a Azure, a las máquinas virtuales, a SQL, a Kubernetes, ¿vale? Pero también se puede seleccionar en Azure y podemos validarnos contra él. Luego, aparte, tenemos otros como el NIS 800-53 o el NIS, el Cloud Security Framework que os he comentado, muy presentes en sectores públicos, educación, salud, financiero, etcétera. Y el ISO 27001. ¿Vale? Es muy interesante que todos esos los podemos seleccionar y podemos ver nuestro grado de cumplimiento. Si estamos alejados, podemos acercarnos más a ese grado de cumplimiento y si estamos muy cercanos, podemos siempre ver en qué fallamos y nunca, a veces no nunca, a veces es imposible llegar al 100%, pues necesitamos permitir ciertas excepciones por nuestros sistemas o nuestra lógica de negocio. Daros cuenta que este tipo de benchmark os deja más tranquilos a nivel de seguridad, ¿no? La seguridad fiable al 100% no existe, en mi opinión, pero os deja mucho más tranquilo de que vuestro sistema está securizado de una manera lógica y sólida. Y además, os viene muy bien para decir a vuestros clientes, nosotros cumplimos con el benchmark tal o pascual, ¿vale? Muy interesante para la lógica de negocio. También Microsoft 365 tiene sus benchmark, no solo Azure, sino Microsoft 365, ¿vale? Vuelvo a repetir que a veces se mezclan los dos términos, pero Microsoft 365 necesita un directorio de Azure y al revés no, pero luego podemos orientar nuestros servicios a Microsoft 365 y no tenemos por qué orientarlos a Azure, ¿vale? Puede ser que no tengamos ni una sola máquina virtual, por ejemplo, ni siquiera un solo servidor en la nube, pero tengamos servicios en Microsoft 365, ¿vale? Demos servicios de correo o demos servicios de SharePoint, pero no gestionamos ni una sola máquina virtual. Para que veáis, no es lo mismo estrictamente hablando, no es lo mismo Azure que Microsoft 365, aunque están súper interrelacionados. Bueno, pues Microsoft 365 tiene sus propios security baselines también, ¿vale? ¿Para qué? Pues para los servicios que corren en 365, para hacer un hardening del Exchange, o Exchange es el correo online, el hardening de los Teams, del servicio Teams, o de OneDrive o SharePoint, y también, obviamente, lo que viene siendo Entra ID, ¿no? El Multifactor Authentication, políticas de acceso seguro, o los Defender XDR configurado en modo recomendado. Muy importante, ya lo he dicho, Defender for Cloud, el Security Score que he dicho antes, ¿vale? Os da una medida, un índice dinámico de cómo está tu seguridad. Pero aparte del Security Score, también tienes tu Compliance Score, o sea, tienes dos tipos de score. Uno que te dice cómo estás a nivel de seguridad, ¿vale? Y te sugiere medidas concretas. Estamos hablando sobre todo de benchmark y baseline, ¿vale? A nivel técnico. Y luego tienes tu Compliance Score, que es más relacionado con frameworks, ¿vale? Con respecto a los frameworks, evalúa cómo estás alineado o no en framework. Por ejemplo, a la Ley General de Protección de Datos, a la ISO 27001, al IPA, al de la salud, o al Esquema Nacional de Seguridad en España. Por ejemplo, muy importante, pues ese te sale un Compliance Score. Así estás alineado o no estás alineado. Un inciso aquí, el Esquema Nacional de Seguridad para todas las empresas que quieran hacer de negocios o tener algún tipo de relación con el gobierno español, está cada día más requerido, o está requerido al 100% el esquema nacional de seguridad. Esa es la realidad y hay que cumplirlo. Si no, no, pues no sé, hay unas variaciones, pero no te dejan hacer negocios con el Estado español, por lo menos hasta cierta cantidad de dinero o cierta cantidad de servicios. Y esto es una manera de demostrar el compliance score si estás alineado o no con el esquema nacional de seguridad. Es decir, tienes dos
medidores, uno para la seguridad y otro para los frameworks. Muy interesante. Luego tenemos una cosa muy interesante que ya lo comenté, que es el Purview Data Loss Prevention y la Información Protection Baseline. Estas son más que nada recomendaciones para la clasificación de datos, etiquetas de sensibilidad y políticas de retención, eh, así como la prevención de fuga de información. ¿Vale? Esto se puede aplicar a cualquier benchmark, a cualquier framework, pero es muy interesante, obviamente, en general protección de datos o si estáis trabajando en un entorno militar o de organización que crea armamento o con cualquier relación de las Fuerzas Armadas. Pues ahí normalmente la información va clasificada, puede ser secreto, confidencial, restringido. Bueno, pues esto, el Purview DLP Information Protection Baseline es muy, muy interesante. Bien, pues vamos a ver un resumen práctico. ¿Qué debo de aplicar a mi empresa? Bueno, si soy una pyme, pues el Cloud Adoption Framework básico, eso deberían de estar en todas, ¿vale? Pero hay una parte, hay un CAF que es el básico, que te pide menos cosas que si fuera un completo. El Azure Landing Zone, el AZL, la parte también, la manera simplificada, también hay una parte de aplicarlo de manera simplificada. Vale, súper importante, estos dos son básicos. Y luego el Azure Security Benchmark Essential y el Cyber Security Framework, ya os dije que había 6 dominios, pues deberíamos de trabajar en los dominios uno, 2 y 3. Si somos una pyme, uno, 2 y 3. Y si trabajamos en Microsoft 365, el Security Baseline y sobre todo el Security Score. No estoy diciendo el framework o el Compliance Score, pero el Security Score sí. Objetivo de una pyme, pues una seguridad sólida, pero sin mucha complejidad. Para empresas medianas, pues ya saltamos al CAF completo, al Azure Landing Zone corporativa, que ya es la potente, al Cyber Security Framework con todos los dominios, del 1 al 6, el Security Benchmark completo, el CIS para cargas críticas, el Microsoft 365 Security Baseline más Data Loss Prevention y Purview, que os lo he comentado hace poco, y el Compliance Score. Aquí ya no, aparte del Security Score, que está bien verlo, el Compliance Score es muy importante. ¿Por qué? Porque nos interesa demostrar que estamos alineados con un framework de alto nivel. Nuestro objetivo, buena gobernanza, buen cumplimiento y visibilidad. Y ya las empresas grandes, reguladas o críticas, pues ya es lo más de lo más. Es decir, el CAF avanzado con gobernanza multinivel, el Azure Landing Zone con segmentación por negocio, y eso es lo que os he comentado antes, que se podría hacer para un test, para un development, pero también un Azure Landing Zone por negocio. Si tenemos una gran empresa que no solo se dedica, por ejemplo, Santander, el banco no solo se dedica a productos financieros, también a la enseñanza, a la educación, tiene su propia división, pues a una landing zone orientado a cada cosa. El Cyber Security Framework completo, más auditorías de NIST e ISO, el Purview avanzado, controles de privacidad y retención, ya tener un Sentinel con una respuesta automática a través de Playbook. Brutal, lo máximo de lo máximo. Es decir, cumplir normas, resistir ante ataques avanzados y escalarse todo lo que queramos, pero con seguridad. Hoy hemos revisado, vamos a hacer un resumen, los pilares fundamentales para adoptar la nube con seguridad. El Cloud Adoption Framework es tu guía para ir a la nube, para adaptarse en la nube, a adaptarse a la nube. Las Azure Landing son, para mí, básicas para construir una base sólida desde el principio. Y los benchmark de seguridad y compliance. Aunque los de compliance yo les llamaría más frameworks, ¿vale? Pero en Microsoft y en Azure dicen benchmark. Bueno, mm, acepto pulpo. Y el esencial, el Azure Cyber Security Framework, que convierte Zero Trust en controles reales y aplicables, ¿vale? Con estas herramientas tienes una nube bien diseñada, segura y alineada a estándares globales. Esta parte de este capítulo ya hemos acabado, pero a partir de ahora me gustaría incluir un ciberconsejo general al final de cada capítulo y voy a intentarlo, me he propuesto hacerlo y aquí va el de hoy.
Bien, conclusiones para profesionales de seguridad en la nube. Mi ciberconsejo. No subestiméis nunca los fundamentos, ¿vale? La IAM, es decir, Identity and Access Management, muy importante. Los registros, los logins, el cifrado, el monitoreo, resuelven gran parte de los problemas, quizás el 80% de los problemas. No subestiméis los fundamentos básicos. Segundo, automatiza lo aburrido. Mi consejo. Eso es lo que te permite escalar. Si tú tienes que mirar muchos logs de una manera manual, al final llegarás a pensar o estarás sin querer, se te colará algún log relativo a un incidente y no te darás cuenta de él o no le darás la importancia adecuada o incluso pensarás que tu trabajo no tiene una finalidad interesante, digámoslo así. Es decir, te desanimes. Automatiza e investiga lo relevante solo. Automatiza lo aburrido. Tercer consejo, sigue aprendiendo siempre, pero enfócate en el contexto del negocio, ¿vale? Es decir, la seguridad funciona cuando se habilita la entrega del negocio. En otras palabras, si tú quieres ser súper seguro, pero tus compañeros no pueden trabajar porque has bloqueado todo, pues eso no vale, no funciona. Eso no es una seguridad adaptada al negocio. Aprende, pero enfócate al contexto del negocio. Y último consejo. Al final del día, nuestro trabajo no es solo es construir nubes seguras. No solo es eso. Nubes o cualquier sistema seguro, me da igual que sea un premise. Es construir confianza y habilitar al negocio, las dos cosas, ¿vale? Es decir, que la gente pueda trabajar, pueda realizar su negocio y a la vez se sienta confiada, se sienta segura, se sienta respaldada. Hay alguien ahí que está pendiente de la seguridad y que lo está haciendo por nuestro bien. Sinergia. No que piensen que eres el enemigo, aunque a veces lo pensarán. Difícil de quitarles eso de la cabeza, pero por lo menos intenta que al final del día se queden con ese pensamiento. Y con esto ya hemos llegado al final de nuestro tercer episodio de Azure y Microsoft 365. Solo espero que os hayáis divertido y quizás hayáis aprendido nuevos conceptos útiles para vosotros. No olviden nunca supervitaminarse, mineralizarse y mantener vuestros sistemas seguros. Cuídense.